Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucas. Herod the Tetrarch heard about all that was happening, and he was greatly perplexed. En aquel tiempo, el rey Herodes se enteró de todos los prodigios que Jesús hacía y no sabía a qué atenerse, porque unos decían que Juan había resucitado, otros que había regresado Elías y otros que había vuelto a la vida uno de los antiguos profetas. Pero Herodes decía: a Juan yo lo mandé decapitar. ¿Quién será pues este del que oigo semejante cosas? Y tenía curiosidad de ver a Jesús. In our first reading this morning, we have a lesson from the prophet Haggai. Now, the prophet Haggai is one of the 12 minor prophets in the Old Testament. And they're called minor prophets not because they're inferior, but because they're shorter than the four major prophets, Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, and Daniel. And Haggai is one of the books of the Bible which is unusual because we can very precisely date its place and its time of authorship. Some of the books of the Bible are difficult to do that with because they're written by different authors at different times, or maybe they're written by one author but they're edited later, and so the biblical scholars find it difficult to actually say this book was written by this person at this time. But with Haggai, because of the content of the book, we can say that it was written in a 5-year window between 515 and 520 BC. And to be able to understand Haggai's message, we need to remember some of our Old Testament history. About 60 or 70 years before this event, you'll remember from your history lessons that the Babylonians came and conquered Jerusalem and Judea, destroyed the city, and destroyed the great temple that Solomon had built, and took the cream of the Jewish y tomó la crema de la población judía, los más adinerados, los más educados, la clase educada, la clase gobernante, y la llevó a Babilonia, lo que hoy en día es Irak e Irán, y permanecieron ahí en exilio hasta que llegó otro rey, el rey Ciro, quien conquistó el imperio persa y permitió que los judíos retornaran a Tierra Santa. Así que volvieron a Jerusalén y empezaron a reconstruir la ciudad y a reconstruir el templo también. No obstante, para esta época eran pobres, tenían que ganarse la vida, tenían que mantener a sus familias, tenían preocupaciones terrenales, tenían que reconstruir la ciudad y sus propios hogares, así que dejaron de reconstruir el templo. El templo de Salomón había sido tan grande y glorioso que pensaban que de ninguna manera podían reconstruir ese templo tan maravilloso a tan gran escala, así que dejaron de hacerlo. Y esta mañana Ageo les dice, de modo que es tiempo de vivir en casas con paredes revestidas de cedro, mientras que mi casa está en ruinas, refiriéndose a la casa del Señor. Así que los llama a que vayan y construyan el templo otra vez. ¿Qué lección podemos aprender de esta profecía de hace 2500 años atrás? Creo que hay tres lecciones sencillas que podemos aprender. La primera es que está bien construir iglesias hermosas. En mi parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Greenville, Carolina del Sur, hace 10 años construimos una hermosa iglesia, y una de las quejas que escuché, y es lo que siempre escuchamos cuando hay una campaña de fondos para construir una iglesia nueva, es: Padre, ¿por qué gastamos tanto dinero en construir este edificio cuando hay tantos pobres y necesitados que podemos ayudar? Ese argumento no solamente se le llama el argumento de Judas, porque es el argumento que le hizo acerca del dinero para los pobres en lugar de para adorar al Señor, pero también cuando empezamos a examinar a las personas que se quejan de eso, es que, sorpresa, ellos tampoco donan ningún dinero para los pobres o para la campaña de fondos. Así que como católicos, estamos llamados a servir a los pobres y ayudarlos, por supuesto, pero también estamos llamados a edificar el reino de Dios, a construir la casa de Dios. Y cuando construimos hermosas
iglesias, capillas y catedrales, es un deber al cual estamos llamados. Quiero que tomemos un momento y decir, ¿por qué tiene que ser hermoso? Uno de nuestros problemas en la iglesia estadounidense en los últimos 50 o 60 años es que a menudo construimos simplemente salones de reunión con muy pocas decoraciones católicas en lugar de poner el esfuerzo y el gasto en construir iglesias hermosas. Pero pensemos un momento, ¿por qué es tan importante la belleza? Porque cuando construimos algo hermoso, valoramos esas virtudes y nos ayuda, nos anima a construir una sociedad más hermosa. Cuando escuchamos música hermosa, cuando vemos arquitectura bella, estamos experimentando algo trascendente, algo más grande que nuestras propias ideas y pensamientos e imaginación. Cuando alguien entra a nuestra hermosa iglesia en Greenville, dicen, es hermosa. Y yo les pregunto, ¿por qué dices eso? Y luego me dicen, bueno, me gustan los vitrales o las estaciones de la cruz. Están tratando de expresar en palabras algo que es más grande que las palabras. Experimentan la belleza que trasciende palabras, que trasciende nuestras limitaciones. Más aún, esta hermosura también trasciende todo grupo etario, todo grupo racial, todo tipo de personalidad. Los niñitos cuando entran dicen, oh, las personas con traumas de guerra entran y dicen, oh, es hermoso. Los obreros, los que construyeron la iglesia, decían que es hermoso. Gente de diferentes clases y etnias lo pueden apreciar porque cuando algo es hermoso lo podemos identificar, incluso si no podemos expresarlo con palabras. Es como el amor. ¿Alguna vez han sentido amor, pero son capaces de definirlo con palabras? ¿Dirían acaso que el amor es un sentimiento tibio y dulce que uno siente por dentro? Alguien que nunca ha amado podría contestar, oh, ¿te refieres a como tomar chocolate caliente? Algo así es con la belleza. Por eso es que la belleza no solamente es un adorno ni algo que sencillamente añadimos porque nos gusta, ese tipo de cosas. Más bien es integral en nuestra adoración. Y a veces digo que la belleza es el lenguaje de la adoración. Por lo tanto, la belleza es un deber. Tenemos el deber de crear espacios hermosos, iglesias hermosas, adoración hermosa, porque al hacerlo compartimos en el acto creador de Dios, quien desde su primera revelación se ha revelado a nosotros como el creador de un mundo hermoso. Es la primera lección que podemos aprender de Egeo. Está bien construir iglesias hermosas, de hecho es un deber, diría yo. La segunda lección es recordar las palabras de San Pablo. No se olviden que sus cuerpos son templos del Espíritu Santo. Si tenemos el deber de construir un templo hermoso para el Señor, también tenemos que hacer de nuestros cuerpos un hermoso templo para el Señor, para el Espíritu Santo. Tenemos que sacar de raíz y con la gracia de Dios y con la ayuda de nuestra propia disciplina aquellas cosas que nos hacen feos, los pecados de resentimiento, lujuria, codicia, vanidad, soberbia, y reemplazarlo con las virtudes de fe, esperanza y caridad, que hacen hermosa a la persona. Si estamos llamados a construir iglesias hermosas, también estamos llamados a edificarnos como hermosos templos del Espíritu Santo. Y la tercera lección que podemos aprender es la más sencilla, quizás, que Egeo está llamando al pueblo judío de hace 2500 años atrás a que pongan a Dios en primer lugar en sus vidas. Las preocupaciones del mundo que tenían no eran pecado. Estaban construyendo sus casas, cuidando de sus familias, de su trabajo, las cosas que necesitaban para la vida. Pero Egeo les decía, ustedes tratan de hacer todas estas cosas, pero se les escapan por las manos, por los dedos de las manos. No tienen éxito porque no han puesto al Señor primero. Es una lección que tenemos que escuchar una y otra vez.
Recuerden cuando le preguntan al Señor cuáles son los dos mandamientos más grandes y él dijo, el primero es amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma y mente y fuerzas, y el segundo es amar a tu prójimo como a ti mismo. A pesar que los dos mandamientos son importantes e iguales, hay una prioridad, amar al Señor. Nuestro Dios es el primer mandamiento y el segundo, amar al prójimo como a uno mismo. Y demasiado a menudo en nuestra fe ponemos al segundo mandamiento en primer lugar. Hemos convertido la iglesia y la fe católica en un ministerio para resolver los problemas de pobreza, resolver los problemas de inmigración, resolver los problemas del casco urbano de las ciudades, resolver problemas internacionales, pero nos olvidamos del primer mandamiento, que es amar al Señor. Si ponemos el segundo mandamiento en primer lugar, sin duda nos hemos olvidado del primer mandamiento. Nuestra iglesia no está aquí principalmente para resolver los problemas del Señor. Claro que podemos involucrarnos en todas esas cosas y debemos involucrarnos en todas esas cosas, pero eso es parte de la segunda prioridad. La primera prioridad es amar al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerzas. Recordemos que primero hemos de buscar el reino de Dios y todas las demás cosas se nos dará por añadidura. Y todas esas demás cosas son una vida de abundancia, de libertad, de paz, de alegría. Si buscamos primero el reino de Dios, todo lo demás se nos dará por añadidura. Amén.